Entonces, no, entonces voy a hacerles como una introducción para que pues se contextualicen con lo que va con lo de Gaby. Entonces, pues nosotros decidimos como que agruparlo, las glomerulopatías, en forma de síndromes, porque pues es una forma de cómo se estudia más fácil. Entonces, pues recordemos que hay diferentes síndromes en la patología glomerular. Entonces, el síndrome nefrótico, la rápidamente progresiva, el síndrome nefrítico nefrótico, ¿cómo se llama? La enfermedad renal crónica y pues ese otro que no importa. Entonces, pues tenemos que recordar que existen glomerulopatías primarias, secundarias, hereditarias y demás. Entonces, las que vamos a tocar ahorita mismo son las primarias. Entonces, como lo mencioné, hay unas que se van a estudiar en el síndrome nefrítico, como la glomerulonefritis proliferativa aguda y la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es con semilunas. Y la otra, que es la que voy a explicar, es la parte del síndrome nefrótico, con la nefropatía membranosa, la enfermedad de cambios mínimos y la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entonces, estas tres son las que vamos a como enfocarnos ahorita mismo. Entonces, vamos a empezar con la definición de síndrome nefrótico. ¿Qué nos menciona? Nos menciona como alteración en paredes capilares que aumentan masivamente la permeabilidad en las proteínas. Y hay algo importante que debemos recordar, y es que a diferencia del nefrítico, aquí no existe una inflamación, sino que hay una alteración en lo que es las paredes capilares, más específicamente en lo que son los podocitos. O sea, todas las patologías que vamos a ver, principalmente hay alteración en esta parte del aparato de filtración. Entonces existen unos criterios para poder diagnosticar o pues para poder embarcarnos, por así decirlo, en un síndrome nefrótico. Y es una triada: la proteinuria masiva, la hipolinemia y el edema generalizado. Entonces la proteinuria masiva, ¿cómo la vamos a medir? Pues en 3,5 gramos en 24 horas, principalmente en lo que son adultos, en población pediátrica ya cambia, pero pues es un tema para otra vez. La hipoalbuminemia, que son menos de 3 gramos en plasma, y el edema generalizado, principalmente en lo que es en zonas blandas, principalmente en zonas blandas a nivel preorbitario y en zonas de Cleaves. Eso ya lo vamos a ver más después. Y además de esto vamos a encontrar lo que es hiperlipidemia y lipiduria, y lo que son algunas complicaciones debido a toda la fisiopatología que posteriormente voy a explicar, y es que la persona va a tener mayor vulnerabilidad a infecciones, principalmente porque estamos perdiendo proteínas. Entonces, una de las proteínas son lo que son las inmunoglobulinas, la IgG. Entonces, si no vamos a tener con qué combatir las infecciones, pues tenemos mayor predisposición a estas. Y además, eventos trombóticos, debido a que también estamos, por así decirlo, excretando factores de coagulación. Listo. Entonces, aquí vamos a ver nuevamente lo que son las causas. Es importante hacer énfasis en lo que es cuáles entran y cuáles no. Entonces, aquí tenemos el síndrome nefrótico, las principales. Entonces, la nefropatía membranosa, que es la de aquí, principalmente la vamos a ver en lo que son adultos, en un 30%, una prevalencia. La enfermedad de cambios mínimos está en otro color porque es la que más va a afectar a lo que son los niños. Entonces, aquí es una pregunta muy fácil de examen. Entonces, la nefropatía membranosa, ¿a quién afecta más? A los adultos. Y la enfermedad de cambios mínimos, ¿a quién? A los niños. Y por último tenemos lo que es la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que también pues afecta principalmente a lo que son los adultos. Por algo que nos mencionaba en clase es que casi todas las patologías glomerulares van a llegar a la glomerulosclerosis focal y segmentaria, debido a que es un proceso en el cual hay una cicatrización, por así decirlo. Esto es por parte de las enfermedades glomerulares primarias. Y las secundarias, o las que ya son relacionadas con enfermedades sistémicas, tenemos la primera, que es la diabetes mellitus, y lupus eritematoso sistémico, y por fármacos. Principalmente se mencionaban lo que era la heroína, la penicilina y los AINES. Listo. Mm, Y ya, entonces pues aquí tenemos una imagen esquemática de pues para que lo recuerdes más fácil. Entonces, primarias propias del riñón, las tres que mencioné anteriormente, y las secundarias las que están acá. Listo. Y estas son las que tienen que recordar o memorizarse, estas de aquí. Ahora sí, por parte de lo que es la fisiopatología. Entonces, por parte de lo que es la fisiopatología, ¿qué vamos a encontrar en el síndrome nefrótico? Vamos a encontrar lo que es un problema a nivel del glómerulo, más específicamente a nivel de lo que son los podocitos. ¿Esto qué va a generar? Va a generar alteración en lo que es la barrera iónica, ocasionando que se haya una fuga de proteínas en la orina, lo que se va a expresar en lo que es una proteinuria.
Esta proteinuria también lo que va a generar es una hipoalbuminemia, debido a que estamos sacando lo que es albúmina. ¿Esto que va a qué va a llevar? A uno, a la disminución de lo que es la presión oncótica. Cuando nosotros disminuimos la presión oncótica, va a haber un desbalance en lo que es las presiones propias del capilar, lo que va a generar en lo que es la salida de la propia agua hacia lo que es el intersticio, lo que se va a conllevar a lo que es la fabricación de un edema. Listo. Además de esto, pues lo que vamos a pasar es que va a haber un trastorno a nivel electrolítico, debido a que, ¿qué fue? Entonces, lo que va a salir es a un trastorno electrolítico. Entonces, a nivel renal, ¿qué es lo que vamos a pasar? Va a incrementar lo que es la retención de agua y sodio, que en pocas palabras, ¿a qué va a conllevar más? Al edema. Listo. Y además de esto, es importante que por la hipoalbuminemia o por la pérdida, por así decirlo, de proteínas, nosotros tenemos un mecanismo, pues, específicamente lo que es el hígado, como un mecanismo compensador a la síntesis de proteínas, que es la síntesis de proteínas lipídicas, como la apoproteína o las proteínas de baja y media densidad. Y esto, pues recordemos que lo que van a llevar son lo que son triglicéridos. Entonces, por eso por así decirlo, se explica la hiperlipidemia, porque el hígado como que intenta compensar la falta de proteínas fabricando estas mismas, más sin embargo, pues lo que va a conllevar es a generar o a transportar, por así decirlo, más lípidos. Listo. Y ahora sí, nuevamente, pues aquí encontramos las manifestaciones clínicas, pues como lo mencioné, el edema preorbitario y el edema en zonas declives, como es lo que son las piernas, y pues si el paciente se encuentra acostado a nivel de la espalda. Aquí nos mencionaban letargo, fatiga, anorexia y depresión, pero pues eso es lo que está la profesora, más sin embargo no. Y pues si ya se llega a complicar demasiado o si se llega a complicar demasiado, el paciente ya por así decirlo tiene demasiada cronicidad, hay que recordar pues como está disminuida la presión oncótica y aumentada la presión hidrostática, vamos a tener lo que es la salida de líquido a cavidades, como cuáles, el pulmón y lo que es a nivel abdominal. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Edema pulmonar y lo que es ascitis, que ya son personas muy, muy graves. Ahora sí ya, vamos a empezar con cada una de las enfermedades. Entonces, primero lo que encontramos de las primarias es la nefropatía o la glomerulonefritis membranosa. Recordemos, es una de las primeras que va a afectar a quién principalmente a los adultos. Entonces, aquí como es el síndrome nefrótico principal en los adultos, que se va a caracterizar por lo que es un engrosamiento difuso en la pared capilar glomerular. Un engrosamiento es importante que se lo aprendan, en donde vamos a encontrar lo que son depósitos electrodensos de inmunoglobulina G, principalmente a nivel subepitelial. Entonces, a nivel subepitelial, donde se va a encontrar aquí, es importante porque hay patologías en donde va a encontrarse a nivel subendoterial y a nivel subepitelial. Entonces, si es a nivel subepitelial, es en la parte de acá. Listo. ¿Y a qué está asociado? Entonces, principalmente en el libro se mencionaba que el 75% de los casos es idiopático, eso es un gran porcentaje. Entonces, antes de decir que es idiopático, tenemos que descartar cualquiera de estas causas. Entonces, por fármacos, AINES, captopril, por tumores malignos también es algo importante. Principalmente se mencionaba que eran pacientes ya de avanzada edad. El lupus nuevamente entra aquí, infecciones y trastornos inmunitarios como la tiroiditis. Entonces, ¿qué nos menciona de lo que es la patogenia? Entonces, es una enfermedad crónica importante, por eso es en adultos, y es por el depósito de inmunocomplejos. Entonces, ¿qué es aquí? Entonces se van a depositar los inmunocomplejos, ya sea por antígenos exógenos, que son las infecciones, o antígenos propios, sean renales o no renales, y entonces se va a depositar el inmunocomplejo. Cuando se deposita el inmunocomplejo, va a desarrollar toda la cascada, por así decirlo, de la activación de la parte antígeno-anticuerpo. Entonces, la región FC va a llamar al complemento, que es otra parte importante, y el complemento va a generar la activación del complejo ataque a la membrana. No sé si recuerdan, que es como que el que destruía todo lo que entraba. Entonces, el complejo ataque a la membrana va a llegar a nivel de las células epiteliales y mesangiales del glomérulo. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer que estas células propias del mismo liberan lo que son proteasas y oxidantes, generando el daño glomerular. Eso es en pocas palabras. Entonces, en la morfología. Ya por parte de la morfología,
tiene un aspecto normal, pero principalmente en los primeros estadios. Ya más sin embargo, pues a forma de como para estudiar para el examen, tenemos tres cosas, a nivel del microscopio óptico, a nivel de la inmunofluorescencia y a nivel del microscopio electrónico. Entonces, a nivel del microscopio óptico, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, siempre recuerden lo que es el título. Con el título, pues ayudan, por así decirlo, para saber qué es lo que se va a ver afectado. Entonces tenemos un engrosamiento a nivel de la pared capilar. Entonces por eso se le da el término de membranosa. A nivel epitelial, tenemos, a nivel de células epiteliales tubulares, contienen gotículas de reabsorción de proteínas y se observa inflamación crónica intersticial. Listo. Y dice, si la enfermedad progresa, se esclerosa, que es lo que vamos a ver después. Ya por parte de la inmunofluorescencia, que vamos a encontrar eh, a nivel de la membrana basal glomerular, va a tener positivo, pues va por así decirlo, pintar con inmunoglobulina G y complemento, que es lo que se que caracteriza por pues, la fisiopatología. Y a nivel de lo que es la microscopía electrónica, depósitos subepiteliales en la membrana basal glomerular. Eso es en pocas palabras lo que vamos a encontrar. Y aquí es lo que vamos a, pues, aquí a ver. Y, y acá están los depósitos. Y aquí es como si pintaría. Y aquí es como una imagen ilustrada de lo que van a encontrar los depósitos subepiteliales. Depósitos subepiteliales. Listo. Las características clínicas que vamos a encontrar se le menciona como forma insidiosa, o sea que es una, como era una forma, una patología crónica, o sea, al principio no va a manifestar, no va a manifestar, pero más sin embargo ya van a verse las manifestaciones clínicas en lo que es con el tiempo, por eso es gradual y silenciosa. Tiene proteinuria no nefrótica, hematuria, hipertensión leve. Y listo. Y por último, pues como lo se mencionaba al final, eh, ya con la cronicidad va a esclerosis el glomérulo y incrementa la creatinina sérica. Que pues posteriormente, pues si esclerece el glomérulo, que va a llegar a la insuficiencia renal. Listo. Ahora vamos con la enfermedad de cambios mínimos. La enfermedad de cambios mínimos, a diferencia de la glomerulonefritis membranosa, ¿a quién va a afectar principalmente? A lo que son los niños. Algo muy importante que me olvidé mencionar en la glomerulonefritis membranosa, y es que no reacciona a corticosteroides, por sí. Y la proteinuria es no selectiva. Hay dos tipos de proteinuria, selectiva y no selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Aquí como que tienen un cuadrito para que lo recuerden. Entonces, la muy selectiva es que principalmente van a salir proteínas de bajo peso molecular. Entonces, la más conocida es la albúmina. Y la proteína poco selectiva es la que, por así decirlo, salen proteínas de mayor peso, o sea, pocas palabras, salen proteínas de cualquier tipo. Entonces, esto es como un poco más grave. Es importante que lo recuerden porque en cada una de las patologías va a cambiar el tipo de proteína. Listo. Ahora sí, con la enfermedad de cambios mínimos. Ahora, ¿qué nos menciona? Es el trastorno más frecuente en lo que es niños y que se va a caracterizar por un borramiento difuso de las prolongaciones epiteliales viscerales. Entonces, en pocas palabras, va a haber un borramiento en lo que son los podocitos. Y qué es lo más característico, y es que la enfermedad de cambios mínimos sí va a reaccionar a lo que es el tratamiento con corticosteroides. O sea, si usted le da corticosteroides al niño, el niño va a mejorar, a diferencia del anterior. Esta, por así decirlo, no se conoce muy bien cuál es su patogenia, su fisiopatología, más sin embargo, pues si reacciona a corticosteroides, en el libro nos menciona que sí o sí debe tener una base inmunitaria. Entonces, se menciona que tiene una sedación clínica a lo que son infecciones respiratorias y vacunas profilácticas. Pues la respuesta a corticosteroides explica su base inmunitaria, que también existen algunos, por así decirlo, tiene una parte genética en lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad y las personas que tienen, por así decirlo, linfoma Hodgkin también aumenta lo que es la incidencia de los mismos y eso principalmente, esta no estaba en el libro. Ahora sí. Principalmente nos mencionan que es una disfunción inmunitaria que da la elaboración de citocinas que dañan las células epiteliales y causan proteinuria. Entonces, también hay otra parte, es que nos mencionan que toda esta parte de las citocinas generan un daño a nivel de lo que es la estructura de la hendidura de filtración, principalmente de unas proteínas, lo que es la nefrina y la podocina. Entonces, como que las citocinas dañan esta parte y generan problemas a nivel de lo que es la
electronegatividad de los mismos. Entonces, pues esa es como que una hipótesis que se tiene de cómo se da la fisiopatología. En pocas palabras, una parte inmunitaria que daña lo que es la estructura de la hendidura, principalmente en qué proteínas, la nefrina y la podocina. Ahora sí, por parte de la morfología, aquí es algo importante que también, en el óptico, los glomérulos son completamente normales y a raíz de esto se le da el título al mismo. Cambios mínimos porque pues no se observa nada. En la inmunofluorescencia no se reconoce de depósitos inmunitarios porque, pues como lo miramos en la etiología, no hay. O sea, directamente lo que se cree es que las citocinas dañan esto de aquí. Y en la microscopía electrónica, aquí ya sí se mira y es el borramiento difuso de los pedicelios. Es algo importante que nos pueden preguntar. Entonces, aquí podemos ver, mírenlo aquí, y aquí, acá también. Miren que los podocitos ya no tienen, por así decirlo, como que una estructura como bonita, como regular, sino que están como irregulares. Y acá es en la microscopía ya óptica, y directamente el glomérulo se encuentra normal. Ahora sí, las características clínicas, pues es que tenemos que recordar que siempre va a ser en niños y va a tener una proteinuria masiva, principalmente pues albúmina. Y es una proteinuria selectiva, entonces, pocas palabras, va a ser albúmina. Y tiene una buena función renal y no es frecuente encontrar hipertensión y hematuria. O sea, lo principalmente es la proteinuria, que va a mejorar si al paciente le damos corticosteroides. Listo. Ahora sí vamos con la última, que es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Por parte de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, se caracteriza por lo que es esclerosis a nivel de los glomérulos, aunque no en todos, por lo tal, por esos mismos, es focal y segmental. Entonces, por acá tenía la imagen de ver esto. Entonces, focal, recordemos que no compromete a todos los glomérulos y segmentaria afecta solo una parte del glomérulo. Ahora sí, tenemos que clasificarlo y tipos. Entonces, recordemos que, por así decirlo, todas las enfermedades van a llegar a esto, porque es por decirlo como un proceso de cicatrización. Entonces, como enfermedad primaria, o sea, que es idiopática, como enfermedad conocida, o sea, por una infección por VIH o por heroína o por obesidad, va a llegar a lo que es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Como proceso secundario, a lesiones necrotizantes, principalmente nos mencionaban por la nefropatía por IgA, como respuesta adaptativa a la pérdida de tejido renal, o sea, como lo mencioné, por cicatrización, o por heridas infrecuentes por el síndrome nefrótico, principalmente que mantienen la barrera de filtración, la podocina, la actina y la nefrina. O sea, hay problemas o hay alteraciones a nivel de estas tres estructuras. Ahora sí, también nos mencionaba lo que era la profesora, un componente genético, y es debido al gen APOA2, principalmente, en, que es más común en afroamericanos. Entonces, por aquí tenemos otra explicación de por qué nos puede llegar a dar esto. Ahora sí, por parte de lo que es la patogenia, se caracteriza por lo que es la alteración de las células epiteliales, o sea, en pocas palabras, los podocitos, generando borramiento y desprendimiento de los glomérulos. Aquí ya no es como las anteriores dos, sino que directamente ya se ven mucho más afectados. Y además se dan cambios difusos que generan daño a nivel de las células epiteliales. Entonces aquí tenemos lo que es, por así decirlo, cómo se va a generar la esclerosis y la hialinosis. Principalmente se genera atrapamiento de proteínas plasmáticas en focos hiperpermeables que estimulan los depósitos de matriz extracelular. Entonces, en pocas palabras, empieza a salir proteínas de lo que es el glomérulo y lo que va a hacer es que se va a empezar a depositar matriz extracelular, generando, por así decirlo, cicatrización. Y pues lo que es la base genética es en lo que le mencioné en las tres proteínas anteriormente mencionadas. Y es lo que ayuda a tener la hendidura de lo que es el aparato de filtración, en lo que es la nefrinopodocina, en lo que es la proteína alfa-actinina y en lo que es la TRPC6, que es una proteína que implica en el flujo del calcio, que pues también se ve afectado en esto. Ahora sí, por parte de lo que es la morfología que vamos a encontrar. En el microscopio óptico vamos a encontrar esclerosis de algunos glomérulos, aunque no de todos, nuevamente focal y segmentario, pues que no afecta a todos, sino solo una parte.
En ya la inmunofluorescencia, aquí encontramos depósitos de IgM y C3. Entonces, en pocas palabras, encontramos una respuesta inmunitaria aguda, acuérdense, IgM es agudo y C3 del complemento en las regiones escleróticas o el de mensaje. Y a nivel del microscopio electrónico, ¿qué vamos a encontrar? El borramiento difuso de los pedicelos o desprendimiento focal del epitelio. Entonces, por aquí podemos verlo. Y así. La evolución clínica, que vamos a encontrar la proteinuria masiva y la insuficiencia renal. Principalmente nos mencionaban que el 20% de las personas que tienen glomerulosclerosis focal y segmentaria van a llegar en 2 años a una insuficiencia renal, porque en pocas palabras se están perdiendo cada vez lo que son glomérulos, van poco, 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 poco. Ahora sí, ¿qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar vamos a encontrar lo que está bien. Mayor incidencia de hematuria y reducción de la, que es la filtración glomerular e hipertensión, cosa que los anteriores dos no lo mencionaban. Proteinuria típicamente no selectiva, entonces en pocas palabras va a pasar albúmina y van a pasar otras proteínas de mayor tamaño, mala respuesta a corticosteroides y eso principalmente. Y hay mejor pronóstico en lo que son niños que en adultos y la gravedad depende del subtipo del diagnóstico. O sea, la gravedad depende más específicamente del momento en el cual se haya encontrado la persona y del subtipo que presenta. Entonces, aquí es algo importante que mencionaba el libro. La variante colapsante es la de peor pronóstico y la variante en puntas es la de mejor pronóstico. Entonces, ¿cuáles son las variantes? Son estas de aquí, las que nos mencionó la profesora. Entonces, tenemos variante clásica, peliliar, lo que es en punta, el celular y la colapsante. Entonces, esta, que es la colapsante, es la que peor pronóstico tiene. ¿Y de qué se caracteriza? Se caracteriza por retracción y colapso del ovillo glomerular, como lo pueden ver aquí. Retracción y colapso del ovillo glomerular y hipertrofia de lo que son los podocitos. Entonces, eso sería lo que les tengo por comentar. Y pues el tratamiento, eso sí me olvidó al principio, del síndrome nefrótico, que es importante. Y es reducir la presión arterial y el grado de proteinuria, principalmente con los que es bloqueadores del sistema regional de angiotensina. Ya pueden ser yecas, estatinas, porque recordemos, tenemos hiperlipidemia, entonces para poder reducirlo también es importante. Diuréticos, porque el paciente se encuentra con edema. Y lo que son anticoagulantes, debido a que el paciente tiene, por así decirlo, la predisposición a generar trombosis. ¿Cuál anticoagulante? Se mencionaba que principalmente era la warfarina. Y ya, pues los inmunosupresores, pues como lo mencioné, hay pacientes en los cuales van a responder a inmunosupresores, principalmente a esta, una enfermedad de cambios mínimos, y cambiar los estilos de vida, porque recordemos que también se correlaciona en la secundaria con lo que es la diabetes. Eso sería todo.